Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de nuestros seguidores de las redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes y buenas tardes a todos quienes siguen este segmento Caminando con Jesús. Para esta tarde preparé un tema que titulé Reconoce mi voz. Y yo espero que nos ayude mucho en nuestra relación personal con Dios para entender cuando Dios nos habla. Y bueno, pues no sé, en la comunidad cristiana, pues seguramente has escuchado los testimonios de las personas cuando te dicen, Dios me habló, Dios me dijo, y no sé si en algún momento, tal vez al principio que tú empezabas a conocer de Dios o todavía te sigues preguntando, bueno, ¿y cómo habla Dios? Yo no he escuchado que Dios me hable a mí y pues te interesas mucho por la forma como las personas dan su testimonio de que Dios les habla. Y pensando un poco en esto, cómo reconocer la voz de Dios, voy a platicar sobre la parábola y la importancia que nos enseña Jesús acerca de reconocer su voz. Hay una parábola que él contó, la parábola del buen pastor. Y esta parábola la encontramos en Juan, en el capítulo 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, comenzando desde el versículo 1, dice la narración. Jesús les dijo a los oyentes, dice, ustedes saben que un ladrón y un bandido entran en el corral saltando la cerca. Habla Jesús de alguien que evade, que no es frontal y que consigue las cosas por otras vías, ¿no? Y Jesús habla del pastor, o sea, de él dice, en cambio, el pastor de las ovejas, él entra por la puerta. Lo que hace el pastor es claro, es no deja lugar a dudas. Y bueno, al ladrón, al salteador que describe Jesús, pues es alguien que hace las cosas pues de manera oculta o sagazmente para no ser descubierto en sus malas intenciones. Y Jesús comienza hablando del pastor y de las ovejas, previniendo, pero una vez que Jesús comienza, empieza a hablar de la voz del pastor. La parábola dice, el que cuida la entrada le abre al pastor y el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre y ellas reconocen su voz y luego el pastor las lleva fuera del corral. Esto nos habla de la relación del pastor con sus ovejas y cómo es tan cercana esa relación que las ovejas identifican quién es el pastor, quién es por su voz, porque lo han conocido, porque han convivido con él y pues porque es quien las atiende y las bendice. Dice la narración, cuando ya salieron todas las ovejas, el pastor va delante de ellas y las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz porque no seguirían a un desconocido, más bien huirían de él, pues no reconocerían su voz. Y Jesús nos da esta pequeña parábola, esta pequeña ilustración de la relación de un pastor con sus ovejas y cómo las propias ovejas se cuidan de no ir tras algún extraño, alguien que pues no tenga las buenas intenciones del pastor. Y las ovejas se defienden como aprendiendo a reconocer la voz del pastor. Y en nuestra relación con Dios es muy importante aprender a reconocer la voz de Dios, porque en este mundo estamos rodeados de muchas voces. Si no es el enemigo de Dios que nos está hablando al oído para poner duda o para poner otro tipo de ideas, pues también pueden ser personas cercanas a nosotros que hablan a nuestro oído y nos dicen cosas bonitas que queremos oír, pero no necesariamente lo que Dios quiere de nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios, aunque muchas veces no sea lo que queremos escuchar. Y Jesús habla de la importancia de las ovejas, porque Dios siempre utiliza esa analogía. Él es el pastor y nosotros las ovejas. Y esto de las ovejas, pues aplica a todo creyente en Jesús, que es necesario que aprenda a reconocer su voz. Y Jesús mismo explicó esta parábola. Jesús les dijo, yo soy
les explicó el ejemplo, les dijo, yo soy la puerta de las ovejas y todos los que vinieron antes de mí, les dice Jesús, eran bandidos y ladrones, por eso a las ovejas no les hicieron caso. Jesús habla de muchos líderes religiosos, falsos profetas, mucha gente que habló de Dios, pero eran falsos. Y Jesús dice, pues la gente no lo siguió porque no les hicieron caso porque no reconocieron la voz. Y ahora que está aquí Jesús, dice, yo soy la puerta del reino de Dios y cualquiera que entre por esa puerta se salvará, podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. O sea que reconocer la voz de Dios nos garantiza a nosotros permanecer bajo el cuidado del pastor, que es quien nos salva, que cuida nuestra salida y nuestra entrada y quien nos sustenta. Y pues Dios sí siempre está dispuesto a hablarnos, no está dispuesto a decirnos quién es Él. En la medida en que nosotros conocemos, crecemos en nuestra relación con Dios, en el conocimiento que tenemos de Él, en la medida en que maduramos en nuestra relación con Dios, pues nos resulta más familiar reconocer su voz. No hay una fórmula, yo no sé cuál sea tu experiencia personal de escuchar la voz de Dios, pero Dios no se limita a una sola forma. De hecho, tiene que ver mucho, es personal, tiene que ver con el carácter de la persona, con el lenguaje que entiende la persona, con el momento en que es sensible la persona, pero Dios habla, Dios usa su voz para llevarnos a un lugar seguro donde nosotros podamos experimentar esa plenitud y esa abundancia que Jesús nos promete como este buen pastor que cuida las ovejas. Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pues nos da ahora el privilegio, el permiso de tener el acceso directo a Dios y Jesús así lo declara. Yo soy el camino, la verdad y la vida y sin mí nadie puede llegar al Padre. Así es que, pues a veces, con el ritmo de vida que muchos traemos en determinado momento de nuestra vida y viviendo en un mundo tan demandante, pues a veces parece innecesario escuchar la voz de Dios, sobre todo cuando dominamos un tema, cuando tenemos recursos para resolver problemas, cuando nos sentimos bien nosotros mismos, parecería innecesario escuchar la voz de Dios. Y sobre todo cuando queremos que algo pase, cuando algo nos interesa mucho, pues solo queremos que eso suceda y ni siquiera pensamos lo que Dios opina o lo que Dios quiere decirnos. Eso es lo peligroso de dejar de escuchar la voz, que podemos empezar a escuchar voces de personas que probablemente nos traten bien, nos hablen bonito al oído, nos ofrenden, nos ayuden, pero no necesariamente es la voz de Dios de lo que Él quiere. Muchas veces nos damos por esas dulces voces en nuestra vida que no tienen que ver con lo que Dios quiere hablarnos. Y no es algo que nos suceda todavía hoy a nosotros, es algo muy humano. Si nosotros leemos la Biblia, pues vemos que muchos reyes de Israel se equivocaron al escuchar a falsos profetas que les decían lo que los reyes querían oír, no lo que tenían lo que sabían incluso que tenían que hacer para obedecer a Dios. Y esos reyes, pues les gustaba escuchar a falsos profetas que declaraban victoria, que declaraban bendición, abundancia, y rechazaban a los profetas de Dios que hablaban con la verdad, pero eran cosas que ellos no querían escuchar. ¿Por qué? Porque no era lo que ellos buscaban, no era lo que les convenía. Y entonces cuando eso sucede, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, pues realmente empezamos a caminar por un camino muy incierto. Hay un pasaje incluso en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, donde podemos ver que Dios estaba con Josué después de que murió Moisés. Y Dios le dijo, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y le empezó a dar a Josué un liderazgo pues realmente importante, un respaldo de Dios para el liderazgo de Josué. Y Josué empezó a tener victorias con el pueblo de Israel, conquistando la tierra prometida, derrotando a pues los habitantes de ese lugar.
y llegó a confiar mucho por las victorias que ya había obtenido. Entonces, en el libro de Josué nos narra que cuando ya se sentía el pueblo de Israel seguro por las victorias que había obtenido, se les presentó un pueblo llamado los Gabaonitas, y los Gabaonitas pues se vieron en desventaja porque efectivamente el pueblo de Israel era poderoso y Dios estaba con ellos y estaban conquistando. Así es que los Gabaonitas pues hicieron un plan muy astuto, se hicieron pasar como habitantes de un pueblo muy lejano que no ocupaba la tierra prometida. Por lo tanto, pues trataban de hacer ver a los israelitas que ellos no eran un peligro para ellos, para los israelitas, y pues les ofrecieron hacer un acuerdo de amistad, un pacto. Esto lo podemos leer en Josué, en el capítulo 9, donde les dicen a Josué: los Gabaonitas venimos de un país muy lejano, porque hemos sabido de las maravillas que hace tu Dios con ustedes, nos enteramos de lo que Dios hizo en Egipto. Total que les empiezan a hablar los Gabaonitas a los israelitas muy bonito al oído, y su Dios y es poderoso y nosotros estamos con ustedes. Y resulta que el pueblo de Israel hace un acuerdo con ellos, un acuerdo que contradecía la instrucción de Dios de que tenían que pelear y sacar de la tierra prometida a todos los habitantes de ahí. Y pues al final hicieron eh, un acuerdo, no consultaron, no oyeron la voz de Dios, aunque Dios ya les había dado esa instrucción. Y todo esto lo narra el Jueces 9, a partir del versículo 9. Y entonces los israelitas aceptaron esas provisiones, dice el versículo 14 del capítulo 9 de Josué, dice: aceptaron esas provisiones sin consultar a Dios, sin escuchar la voz de Dios. Se les olvidó, dejaron de escuchar la voz de Dios y ellos hicieron un acuerdo con sus propios recursos, su propio criterio y con alguien que les habló bonito. Así es que el escuchar la voz de Dios nos garantiza siempre caminar en un camino seguro, y además Dios pues quiere ser parte de nuestra vida, quiere seguir apoyándonos, quiere guiarnos en todo momento y quiere que reconozcamos su voz porque Él quiere establecer una relación con cada uno de nosotros, quiere que tengamos esa intimidad, que dependamos de Él, que le consultemos asuntos pequeños o grandes, y quiere ser parte de nuestra vida. Así es que, pues, la ayuda que tenemos hoy del Espíritu Santo, pues todavía es mucho mayor que la que tenían antes, los que creyeron en Dios, que vivieron antes que nosotros, porque hoy, gracias a Jesús, el Espíritu Santo nos ayuda a hablar con Dios, porque Dios es espiritual y pues el Espíritu Santo es el que nos ayuda a conocer cómo piensa Dios, qué es lo que siente en su corazón. Y pues si leemos el libro de los Hechos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 15 y versículo 28, pues los apóstoles dan testimonio de cómo escuchaban la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Dice Hechos 15:28: al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no obligarlos a obedecer las siguientes reglas que no podemos dejar de cumplir. Estaban hablando a los gentiles que no les que el Espíritu Santo, Dios hablando a los apóstoles, para que no impusieran el judaísmo a los gentiles, que no los hicieran judaizarse, circuncidándose, observando las fiestas judías, sino simplemente tener fe en Dios y renunciar a prácticas y de idolatría, simplemente eso. Pero los apóstoles dicen al Espíritu Santo y a nosotros, lo que nos deja ver cómo ellos escuchaban la voz de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Dios, pues, es omnipotente, Él puede hablarnos a ti y a mí de una forma natural y de una forma sobrenatural. Yo no sé cómo te habla Dios a ti. Seguramente tú tienes tu experiencia con Dios y ya has aprendido a escuchar su voz de alguna manera, porque Dios tiene infinidad de recursos para hablarnos, para hacernos oír su voz. Si leemos el Antiguo Testamento, dice que Dios habló a través de ángeles,
de sus ángeles, a través de sueños, a través de sus profetas, a través de las autoridades que él levantaba para gobernar Israel, jueces, reyes, y hasta cara a cara como con Moisés. Entonces Dios tiene infinidad de recursos para hablarnos y todos estos recursos que les he mencionado, pues los menciona el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si nosotros leemos el libro de Job, pues el libro de Job tiene revelación importante acerca de cómo nos habla Dios. El capítulo 33 de Job, a partir del versículo 12, dice, de Job, le quejas de que te recé. Estás muy equivocado, más grandes. Nosotros nos damos cuenta, pero Dios deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños, mientras dormimos profundamente, oídamente, y no está bien, o que sigamos siendo orgullosos, y así nos libra de la muerte. Dice, a veces Dios nos castiga con agudos dolores de huesos y perdemos el apetito y no soportamos ningún alimento. Entonces, el libro de Job nos hace ver cómo Dios tiene infinidad de recursos para que escuchemos su voz. Nos habla al oído, nos habla en sueños y a veces hasta una enfermedad, un dolor. Este es un recurso que Dios utiliza para que escuchemos su voz, para que pongamos atención a lo que quiere decirnos. Así es que, pues Dios sigue hablándonos a los que creemos en Él, a los que le buscamos. Ahora con Jesús, que es el camino a Dios, pues es más sencillo, porque dice Jesús, si me han visto a mí, han visto al Padre, y sabemos mucho de Jesús por la Biblia. Así es que Dios nos habla de infinidad de formas. Dios usa, por ejemplo, a la naturaleza para hablarnos. Y seguramente tú has experimentado esto cuando estás viendo un paisaje, cuando estás caminando, admirando el cielo, cuando ves la manifestación de la creación de Dios, seguramente Dios te ha estremecido y has escuchado su voz y has sentido su presencia, porque aún Dios utiliza su creación. Y sobre todo, pues es importante que nosotros entendamos que pues Dios es espiritual y es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Y la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 versículos 3 y 14 nos enseñan que eh, Dios necesitamos tener al Espíritu en nosotros, o sea, como se dice, nacer de nuevo, para poder entender las cosas de Dios. Dice este versículo, primera de Corintios 2 13 y 14 dice, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, es muy importante que una persona que quiere establecer una relación con Dios y quiere oír su voz, pues reciba el Espíritu Santo. ¿Cómo? Naciendo de nuevo. ¿Cómo? Aceptando a Jesús como el Señor de su vida. Porque si el Espíritu Santo no está en la persona, pues no percibe las cosas de Dios que son espirituales y solo quiere escuchar o entender a través de su lógica, de su mente, pero es el Espíritu el que nos da el discernimiento y nos hace sensibles a la voz de Dios. Así es que no olvidemos que hay muchas voces alrededor de nuestra vida, todo lo que el mundo grita, ofrece, promueve, la voz propia del enemigo que nos está mortificando de cosas que ni siquiera van a suceder, nuestra propia voz interior cuando tenemos una lucha en nuestro interior, pero nada de eso nos debe de impedir poder escuchar la voz del buen pastor, el que guía a las ovejas, porque en la medida en que sigamos escuchándolo, podemos seguirlo y él puede seguir protegiéndonos como sus ovejas. Así es que la vida cristiana es una vida plena que Dios ha pensado para nosotros, pero tenemos que caminarla obedeciendo la voz de Dios, distinguiendo la voz de Dios. Así es que
pues el Espíritu Santo es el que nos ayuda porque en la misma carta de los Corintios nos dice que es el que escudriña todo, aún la mente de Dios, el corazón de Dios, y necesitamos el Espíritu de Dios para poder tener esa comunicación con Él. También la Biblia, si nosotros leemos la Biblia, seguramente Dios nos va a hablar a través de su palabra. Un versículo que tal vez hayamos leído muchas veces, pues ahora vamos a ver que tiene un significado muy especial porque Dios nos está hablando a través de ese versículo. Si nosotros somos parte de una comunidad de fe en la iglesia, pues Dios nos habla a través de otras personas de fe para hacernos ver lo que es bueno para nuestra vida, para corregirnos en algún error que nosotros tengamos. Así es que también a través de nuestra comunidad, pues Dios nos habla. Cuando tenemos tiempos de oración con Dios, pues Él nos hace sentir su voz, cuál es su voluntad, a través de consejos sabios de las personas, también Dios nos habla. Así lo dice Proverbios, que los planes fracasan cuando no se consultan, pero tienen éxito cuando se pide consejo a los que saben. Y los que saben son los que conocen a Dios y conocen su corazón. Dios también nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio cinco sentidos. Y algunas personas pueden pensar que escuchar a Dios solo es una actividad sobrenatural y espiritual, pero Dios tiene infinidad de recursos, nos hizo a su imagen y semejanza y también nos ha dado sentidos para percibirlo, nos ha dado el sentido común, que es la capacidad para juzgar asuntos cotidianos, asuntos del día a día, y nos hace saber Dios por el sentido común si es bueno o es malo o qué es lo que nos conviene. Los sentidos que tenemos también nos permiten percibir, ver la belleza de su creación, oler, tocar. Y a través de eso también Dios nos habla. Y por eso Dios dejó como señal un arco iris, prometiéndonos que no va a volver a destruir la tierra con un diluvio, porque nuestros sentidos, el de la vista, pues nos permite ver a Dios a través de esa firma, de ese arco iris en el cielo cuando llueve, de que Dios se va a acordar de que no va a volver a destruir así la tierra. Decía yo a través de su creación, de la naturaleza, a través de la profecía, que gente que cree en Dios y ha recibido una palabra nos la hace saber, etcétera, etcétera. Y también a través del silencio, porque a veces esperamos una respuesta de Dios y nomás no se oye nada y pasa mucho tiempo y no vemos que sucedan las cosas, pero también el silencio habla cuando es de Dios. Y las personas que están pasando por una temporada difícil, para ellas el silencio de Dios puede ser algo difícil de entender, pero eso nos ayuda, incluso el silencio nos ayuda a anhelar, escuchar la voz de Dios, conocerlo más y tengamos la seguridad de que aun cuando no escuchemos o creamos que Dios no está hablando, pues Él está enseñándonos algo. Lo importante es que no demos lugar a la voz del enemigo, que pues siempre quiere inquietarnos, ¿verdad? Dice Hebreos 3:15, y si ustedes oyen su voz hoy, no endurezcan su corazón. Y ese es el mensaje. Lo importante de escuchar la voz de Dios es porque Él quiere enseñarnos algo bueno para nuestra vida, Él quiere cambiar actitudes que no convienen a nuestra vida y quiere que aprendamos y obedezcamos. Por eso Hebreos 3:15 dice, si oyen su voz, no endurezcan su corazón, como sucedió antes con los que se rebelaron. Así es que nuestra propia expectativa a veces no es lo que Dios quiere de nosotros. Isaías 55:8 dice, mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los suyos. Así es que escuchar la voz de Dios pues nos va a hacer querer entender con claridad lo que Él nos quiere mostrar y entenderlo por encima de cualquier otra cosa que queremos oír.
porque a veces dicen que oímos lo que nos conviene, ¿verdad? Nuestro oído se fija en escuchar lo que quiere escuchar, pero no necesariamente es lo que Dios quiere decirnos. En general, pues el tema de hoy, de esta tarde, reconoce mi voz, es animarte a ti, animarme yo, para hacer ese ejercicio de seguir buscando, escuchar hablar a Dios a nuestra propia vida a través de todos estos recursos, de los varios recursos que he mencionado, su palabra, la oración, su creación, ser sensibles a las enseñanzas de otras personas, un corazón enseñable, y estemos seguros que si podemos reconocer la voz del pastor, él siempre tendrá cuidado de sus ovejas. Y como sus ovejas, pues no vamos a extraviarnos ni irnos detrás de un desconocido, porque pues no reconoceríamos que es él, que es Dios quien nos está hablando. Pues te agradezco mucho tu interés por seguir este segmento Caminando con Jesús. No dejes de escucharnos cada martes a las 4:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Radio Online, busco en ti, segmento Caminando con Jesús. Soy Rafa Pando y te espero la siguiente semana. Muchas gracias.